Cada día es una nueva oportunidad para crecer juntos. Nuestra misión es administrar diversos proyectos que conectan la ciudad para facilitar el desarrollo, progreso y crecimiento de la Universidad de Antioquia. Lideramos con la firme convicción de que nuestras acciones generan oportunidades para el desarrollo integral de la universidad. Asumimos retos porque creemos en las personas, trazamos nuevos caminos que cambian realidades. Tu espíritu nos inspira, nos fortalece. El amor por los demás nos diferencia. Ese impulso de querer ser mejores, de siempre estar allí por ti. Lo importante de nuestra historia son las personas que la han construido día a día y que hacen parte fundamental de nuestro crecimiento. Los lugares donde la vida encuentra sus significados, los escenarios académicos, los espacios para el bienestar, los laboratorios donde se gestan nuevas investigaciones, los escenarios deportivos, las calles caminadas, el arte y la cultura. Estas cosas que nos inspiran han sido nuestro motor desde 1995, porque todas ellas nos ofrecen una oportunidad de construir proyectos y sueños. La voluntad de intentarlo. La fe de creer que es posible. Tus sueños son tan nuestros, tus gestos nos llenan de esperanza. Tu alegría nos motiva a ser mejores. Nuestro compromiso es que en cada momento y en cada día, hoy y siempre, transformemos tu vida. Fundación Universidad de Antioquia. Servicio que transforma vidas. Buenas tardes. Reiniciamos este 32º Congreso Nacional de Medicina General y Social de ASMEDAS Antioquia, agradeciendo el respaldo académico de las Facultades de Medicina de la Universidad de Antioquia, de la Universidad CES, de la Fundación Universitaria San Martín y de la Universidad Cooperativa de Colombia, a la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad Pontificia Bolivariana y a la Facultad de Ciencias de la Salud de la Corporación Universitaria Remington. La primera conferencia de esta tarde está a cargo del doctor Jorge Enrique Aristizábal Duque y se titula Síndrome de ovario poliquístico. El doctor Aristizábal Duque es médico y cirujano egresado de la Universidad de Antioquia, de donde también es especialista en ginecología y obstetricia, especialista en medicina de la reproducción de la Universidad de Montpellier, Francia, es profesor asociado del Departamento de Ginecología y Obstetricia de la Universidad de Antioquia y labora como ginecólogo en la Clínica León 13 IPS Universitaria. Buenas tardes, gracias a todos aquellos que se conectan en este momento y gracias a ASMEDAS por su gentil invitación a este ya clásico y tradicional congreso. Voy a hablar un poco de síndrome de ovario poliquístico en términos generales, es muy extenso, voy a tratar de hacer un resumen práctico que convenga a todos. Inicio diciendo pues que la evolución histórica no ha sido muy notable desde el trabajo seminal de Stein y Leventhal de hace ya 85 años. Hoy en día hablamos de que se trata de un trastorno metabólico y reproductivo, todavía con un origen que no es claro, pero que incluye, por supuesto, características genéticas y ambientales complejas.
Hay desde tiempo atrás estudios tanto familiares en gemelos como ahora con los estudios de genoma y exoma completos que sugieren que hay genes implicados de diferente tipo, que abre una gama importante de expresión que explica por qué en la clínica vemos exceso de andrógenos por un lado, resistencia a la insulina por el otro, obesidad abdominal y otras características que son variables y que se expresan de diferente manera en cada caso. Desde el punto de vista epidemiológico es un trastorno muy complejo, lo que sugiere que, muy frecuente, lo que sugiere que en el plano evolutivo hay algo positivo. Se cree que los genes implicados en los trastornos actuales del síndrome ovario poliquístico en el origen del fenómeno de evolución en cazador-recolector pudieron haber sido positivos para las mujeres, pero que con el ambiente actual de exceso de calorías, por lo menos para el 50% de las mujeres, esto se nos volvió un problema. De acuerdo con los criterios actuales del consenso de Rotterdam, esperamos que por lo menos una de cada 10 mujeres cumpla criterios para el síndrome de ovario poliquístico, sin querer decir que necesariamente a todas hay que tratarlas. Hago un resumen de lo que son los dos consensos clásicos y únicos que se han presentado para tratar de clasificar el síndrome. El primero se publicó en 1990, fue una invitación de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos, y a partir de ahí se estableció unos dos criterios simples, muy prácticos, muy lógicos me parece, que dice que toda mujer que tenga un exceso de andrógenos y una anovulación demostrada por la clínica o por el laboratorio, tiene el síndrome ovario poliquístico después de que se descarten otras causas, lo que quiere decir que se trata de un diagnóstico de exclusión. 13 años después, y a raíz de las discusiones que crearon por la necesidad o no de realizar la ecografía, se programó una nueva reunión de consenso en Rotterdam, en Holanda, que terminó imponiendo la ecografía como un nuevo criterio y por lo tanto el hecho de abrir los fenotipos, porque con los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos pues solamente había un tipo de síndrome ovario poliquístico. Con Rotterdam ya ustedes ven que si se cruzan las variables, una mujer puede tener los 3 criterios o la combinación de 2 de ellos, lo que daría 4 fenotipos y abriría como el campo del síndrome ovario poliquístico más grave o más leve. Y aumentó, por supuesto, la frecuencia de un 5, 6, 7% a un 10, 12%. Para entrar en lo práctico, debemos tener claro que a pesar de las discusiones en las que no vamos a entrar acerca de las dificultades con los criterios o con la clasificación de Rotterdam, después de varias reuniones de consenso posteriores se ha quedado en que debemos seguirlos usando. Por lo tanto, cualquiera de nosotros que quiera hacer el diagnóstico de síndrome ovario poliquístico debe utilizar los criterios de Rotterdam como están establecidos originalmente. Entonces vamos a hacer el ejercicio de qué es lo que debemos hacer para demostrar cada criterio en el caso en que creamos que la mujer que tenemos al frente le debemos hacer, descartar el síndrome ovario poliquístico. Voy a hablar primero del criterio de anovulación. El criterio de anovulación se puede demostrar por 2 vías, por la parte clínica, lo cual es sencillo. Una mujer que consulte porque tiene episodios de amenorrea, automáticamente se puede clasificar como anovulatoria o temporalmente anovulatoria y se puede chulear, digamos, el criterio, es decir, es la parte clínica fácil. Pero muchas mujeres que tengan ciclos oligomenorreas por debajo de 45 días, en las que quepa semiológicamente, sobre todo las de menores de 35, que tienen ciclos menstruales menores de 35 días, en las que quepa semiológicamente una ovulación, nos veremos obligados a demostrar que no es ovulatoria. Y en este caso se propone como un método simple medir una progesterona en el momento en que se asume que debe estar más alta, que es a la mitad del ciclo de la fase lútea. La fase lútea, como es fija, de 14 más o menos 2 días, entonces se debe programar de manera que la mujer planee hacerse la prueba cuando crea que le falten 8 días antes de menstruar, y por lo tanto debe ser corregida cuando vuelva con el resultado, con la fecha que se le realiza el examen y con la fecha de menstruación, para establecer si fue correcto el momento del examen. Si nos llega con un resultado mayor de 3 nanogramos por mililitro, pues no tenemos que hacer ninguna corrección porque es positiva y demostramos un cuerpo lúteo, es decir, una ovulación. Si es negativa, pues tenemos que hacer la corrección para estar seguros de que se hizo en el momento en que debería haber dado positiva. Si es negativa, pues consideramos anovulación y chuleamos. Si es positiva y consideramos que debemos demostrar el criterio, tenemos que repetirla en ciclos posteriores, de manera que a veces se vuelve un poquito pesado. Otra posibilidad es demostrar el aumento de la temperatura basal. Recuerden que la progesterona es termogénica.
pero termogénica de 2 o 3 décimas de grado, lo cual obliga a que se haga con mucha precisión la medición de la temperatura basal, el momento en que se despierta, sin hacer ningún movimiento, con termómetros seguros. Incluso todavía se habla de que deben ser de mercurio, aunque no hay todavía una discusión al respecto de si pueden ser digitales. En todo caso, graficarlo establece un aumento de una meseta de unos 10 días, diagnostica pues una ovulación por aumento térmico. Si es negativa, pues se considera no ovulación, y si es necesario, pues se puede repetir en varios ciclos. Todo esto es en el caso en que las mujeres tengan ciclos menstruales en el rango semiológico normal. Si tiene amenorrea, pues por supuesto no hay que hacer esto. Si ya logramos este criterio, pues pasamos al siguiente, el exceso de andrógenos. Vamos a tratar de demostrar si una mujer tiene exceso de andrógenos. Entonces, primero, la parte clínica. Si una mujer presenta hirsutismo, tenemos el hecho diagnosticado y no tenemos que hacer en principio nada más, aunque en general pedimos andrógenos en sangre como respaldo académico, pero en el plano práctico tener un hirsutismo clínico ya establece el criterio como positivo. Si no es así, queremos demostrar exceso de andrógenos, tenemos que medir básicamente la testosterona total y la testosterona libre. Cualquiera, es decir, un aumento de la testosterona libre con total normal también se considera positivo para exceso de andrógenos. La testosterona total, el problema que tenemos con estas mediciones es la calidad de las mediciones hormonales, en el sentido de que en general en la práctica los laboratorios no hacen extracción de albúmina y extracción de esteroides, hacen la inmunomedición sin aclaramiento, digamos, y eso da cierta variación importante, pero de todas maneras hay que contar con esa variación. En principio, estamos estableciendo en mujeres con peso normal un valor de 0.4 nanogramos por mililitro o 40 nanogramos por decilitro, lo cual es lo mismo como criterio de corte, como positivo para exceso de andrógenos en testosterona total, y 0.5 o 50 para aquellas mujeres con índice de masa corporal mayor de 25 kilos por metro cuadrado. Esta discusión, este dato que les estoy dando, no necesariamente lo van a encontrar en todos los documentos si van a leer sobre el tema. Este es el valor que estamos utilizando nosotros, pero no, porque no tenemos una curva específica local que nos establezca los valores de corte. En cuanto a la testosterona libre, como los valores son en picogramos y en concentraciones muy bajas, pues la variación es mucho más alta y la calidad del laboratorio tiene que ser mayor. La otra posibilidad es medir la globulina transportadora de hormonas sexuales, que transporta prácticamente toda la testosterona, entonces la podemos utilizar como un índice en miligramos por decilitro, convirtiéndola a nanomoles por litro, multiplicando por 3.467 y haciendo la división para sacar el índice, que en principio se mueve entre 4.5 y 6.5 como máximo, por ciento, 6.5% máximo para considerar exceso de andrógenos. Entonces estamos pidiendo también la medición de la globulina transportadora de hormonas sexuales de producción hepática como un valor aproximado, probablemente más sensible que la testosterona libre, para tener ese dato de exceso de andrógenos. Si ya logramos demostrar el exceso de andrógenos, nos queda, queda por aclarar una imagen que siempre ponemos, pues porque a veces es más como por ilustración, todos la hemos visto, es lo que consideramos como hirsutismo. Es importante tener en cuenta que no debemos confundir hipertricosis con hirsutismo. El hirsutismo es vello terminal inducido por andrógenos, grueso, oscuro, rizado, de crecimiento rápido en zonas de expresión que no son normales en una mujer, que son las que todos conocemos: labial, mentón, mejillas, tórax, abdomen, espalda baja, cara interna de muslos, cara interna de brazos y la distribución del vello púbico. Y va de 0 a 4. Aquí hay una subjetividad importante, pero digamos que en la medida en que se presente un solo vello terminal, podríamos hablar de un punto. Hay ciertas dificultades en la variación interobservador con respecto al 1-2, porque la mayoría de las mujeres con síndrome ovario poliquístico tienen valores bajos de hirsutismo. Y la otra discusión es cuánto es positivo. Eso ha tendido a bajar, clásicamente ha sido 8 puntos o más, es decir, al menos casi que un punto por área, pero hoy en día creemos que hay que bajar esos criterios. En Colombia tenemos un trabajo hecho en Bucaramanga, publicado en 2013, sobre 323 mujeres, a quienes se les midió clínicamente el índice de Ferriman-Goldway, que es el que utilizamos, que es el que acabamos de describir, y encontraron que para Colombia las dos desviaciones estándar positivas para hirsutismo se movía de 6 puntos hacia arriba, o sea que la propuesta en Colombia, como se propone para las mujeres del sudeste asiático que expresan muy poco vello, es hirsutismo mayor de 6 puntos o mayor, y no 8 puntos o mayor, y con lo cual estamos de acuerdo. Es decir, tendemos a bajar el puntaje de hirsutismo para considerar como positivo para el criterio de exceso de andrógenos. Es importante que lo tengamos en cuenta, pero presenta dificultades subjetivas importantes. Si ya logramos demostrar
el exceso de andrógenos por cualquier vía clínica o por laboratorio, nos queda el tercero, que es la ecografía, que es el talón de Aquiles del criterio diagnóstico por las variaciones. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que quien hace la ecografía tiene que tener claro que lo que queremos, debemos pedirlo así específicamente. Necesito que me mida el volumen y me cuente correctamente el número de folículos que tiene ese ovario en el plano mayor, y tener en cuenta también que solo uno de los dos criterios es positivo. No olvidar que no es necesario que sean los dos positivos, es decir, o 12 o más folículos menores de 10 milímetros en uno de los dos ovarios, si el otro no se ve es positivo, o un volumen de un ovario mayor de 10 mililitros, al menos uno, si el otro no se ve, se considera positivo. De todas maneras, hay que recordar que si hay un folículo mayor de 10 milímetros, en razón de que no podemos saber si es un folículo dominante que va a ovular, pues se debe repetir la ecografía en ciclos subsiguientes, si la paciente tiene ciclos. Si está en amenorrea, habría que esperar un tiempo más largo para repetirla. Y si se prefiere que sea vaginal por la precisión de la información visual. Si es parietal o abdominal, debe considerarse como positivo solo el volumen, porque el conteo folicular en esas condiciones no se considera seguro. Eso se hace solamente en las mujeres que no permiten la ecografía vaginal. Hay que tener en cuenta todo esto, y a veces hay que estar repitiendo la ecografía porque no siempre es tan fácil diagnosticar el criterio ecográfico ovario poliquístico, en razón de que la mayoría de las mujeres tienen muchos folículos normalmente en los ovarios, y cuanto más joven, más se parece ese ovario a un ovario poliquístico. Precisamente es la razón por la cual no tratamos de hacer diagnóstico ovario poliquístico en los primeros años de edad ginecológica, sobre todo en el plano de la ecografía positiva. Cuando tenemos los tres criterios, tenemos 2 de 3 criterios de los 3 y consideramos que la mujer tiene el síndrome ovario poliquístico, el paso siguiente que debemos tener en cuenta es que tenemos que excluir otras causas. De lo contrario, no podemos todavía hablar de que la mujer tenga un síndrome ovario poliquístico. En este sentido hay una lista grande, pero yo quiero hacer hincapié sobre que la principal causa no diagnosticable en el plano clínico, que se puede parecer mucho al síndrome, es la hiperplasia suprarrenal congénita no clásica, que varía por áreas geográficas. Como nosotros tenemos una frecuencia relativamente alta, hay que tenerla en cuenta. Hay otras que se van a presentar ocasionalmente, expreso aquí hirsutismo idiopático y alopecia androgenética, que se presentan con cierta frecuencia en la población. La mujer no va a cumplir todos los criterios de síndrome ovario poliquístico, pero consulta por hirsutismo o por alopecia, y estamos obligados a tratar de descartar el síndrome ovario poliquístico. En este caso, probablemente los andrógenos sean normales. Hay mujeres que están consumiendo medicamentos, sobre todo en el plano deportivo, en deportes ya de alto nivel o en gimnasios, y con frecuencia consultan por exceso de andrógenos, porque incluso no saben que están consumiendo anabólicos androgénicos para aumentar la masa muscular, lo hemos visto. O secuelas de consumo de medicamentos previos, o incluso expresión en la madre de consumo de medicamentos que puedan afectar al feto, o en etapas tempranas, pero en el momento en que uno ve el paciente con las secuelas no va a demostrar ningún exceso. A veces es difícil y por interrogatorio encontrar el antecedente de consumo de medicamentos. Los otros diagnósticos son mucho más notables en el exceso de andrógenos, ya no van a expresar una androgenización como en el síndrome ovario poliquístico, en el cual el exceso de andrógenos es muy pequeño. Es tal vez el fenómeno de exceso de andrógenos con el aumento de andrógenos más pequeño. Cuando tenemos Cushing o incluso hiperplasia suprarrenal congénita clásica, virilizante, o tumores productores de andrógenos, los valores de testosterona son muy altos. Yo les vendo la idea de que un valor de testosterona por encima de 80 nanogramos por decilitro o 0.8 por mililitro prácticamente excluye el diagnóstico de síndrome ovario poliquístico, y hay que pensar en causas más importantes de exceso de andrógenos como estas. La paciente, por supuesto, va a presentar signos de virilización, es decir, irreversibles, como puede ser una clitoromegalia, la alopecia androgénica, los cambios en la voz, los cambios en la estructura corporal, etc. Entonces, en ese caso, digamos que es más fácil llegar al diagnóstico porque uno piensa usualmente en fenómenos más graves, en el plano de exceso de andrógenos. Anoto aquí que hay que tener en cuenta, cuidado con la prolactina, porque todos pedimos una prolactina y una TSH como criterio de diagnóstico de exclusión. No sirve para nada la TSH en este caso, todo el mundo la pide. Y el problema de la prolactina es que el síndrome ovario poliquístico, por razón de exceso, por el estrógeno persistente que presenta la mujer, induce un exceso de prolactina, porque el lactotropo hipoficiario es, digamos, estrógeno dependiente, de tal manera que muchas de estas mujeres van a aumentar ligeramente la prolactina, digamos a 40 o 50 nanogramos, y vemos con alguna frecuencia mujeres tratadas como hiperprolactinemias primarias, con una oligomenorrea y una prolactina de 50, en cuyo caso logramos diagnosticar mejor un síndrome ovario poliquístico y quitamos la cabergolina con la que viene. Entonces, mucho cuidado cuando pidan una prolactina, no confundir una ligera elevación con una hiperprolactinemia primaria. En el caso de la hiperplasia suprarrenal congénita, siempre entonces el examen, en este caso, en los criterios de exclusión, siempre pedimos de rutina la 17-hidroxiprogesterona para excluir el fenómeno más frecuente de confusión o de diagnóstico de confusión, que es la hiperplasia suprarrenal congénita del adulto. La 17-hidroxiprogesterona es la molécula, la prohormona que se acumula, porque la mayoría de las veces es una deficiencia parcial de 21-hidroxilasa,
Y como dato que deben tener ustedes, pues digamos básico es cualquier valor por debajo de 200 nanogramos por mililitro excluye el diagnóstico. En la zona gris entre 200 y 999 o 2 y 99 por mililitro, nos vemos obligados a hacer la prueba con 250 microgramos de ACTH hidrosoluble, y si el valor es mayor de 10 o mayor, hacemos el diagnóstico automáticamente. En el caso, pues, por supuesto, de que haya un valor aumentado, pues probablemente les toque a los médicos de evaluación primaria remitir a la paciente. Después de que tenemos ya establecido el diagnóstico, tenemos los criterios, dos de los tres, o los tres, y establecimos o eliminamos otros diagnósticos diferenciales, el paso siguiente con estas pacientes es establecer cuál efecto nocivo, digamos, o negativo le está produciendo el síndrome a ella. Lo clasificamos en 5 grandes grupos. Le estoy diciendo que puede que una mujer tenga el síndrome y prácticamente no necesite ningún manejo. O sea, una mujer puede presentar un fenómeno de estos, o ninguno, o los 5. Entonces, establecemos si tiene riesgo de enfermedad endometrial. Entonces, todas las mujeres con oligamenorreas o amenorreas están expuestas a estrógeno persistente, y ustedes saben que a largo plazo hay trastornos relacionados con hemorragia uterina normal, displasia endometrial y carcinoma de endometrio. Entonces, la clasificaríamos como de riesgo endometrial. Puede ser que la mujer tenga un problema estético por el hirsutismo y el acné. Recuerden que el acné no entra como criterio a pesar de que está relacionado en parte con el andrógeno. Podría ser que la mujer esté consultando por una infertilidad, incluso aunque no tenga otros criterios del síndrome poliquístico, y nos vemos obligados a evaluar la ovulación. El dato más importante para la esperanza de vida y la vida completa de esta paciente en cuanto a los efectos metabólicos, si los presenta o no, y por último las alteraciones emocionales asociadas, que son frecuentes. Después de establecer cuáles fenómenos están afectando a esta mujer, debemos establecer un manejo. Entonces, digamos que la gama de estrategias de manejos incluyen lo farmacológico, lo cosmético y sobre todo el autocuidado. Con respecto al tratamiento hormonal, los esteroides sexuales, ustedes tienen claro pues que el anticonceptivo ha sido como la piedra angular, pero es bueno tener en cuenta que hay mujeres con el síndrome ovario poliquístico que solo consultan por una oligomenorrea o una menorrea y no tienen otro problema. Para evitar el riesgo endometrial podemos manejar, y no necesita planificar, usted puede darle un progestágeno cíclico solamente para que menstrue cada mes, o ponerle un progestágeno de depósito o un endoceptivo con levonorgestrel, y la protege perfectamente y además planifica, o sea que no siempre tenemos que dar un anticonceptivo. Los medicamentos o los tratamientos progestacionales de depósito para planificar además suspenden o anulan la producción de gonadotropinas hipofisiarias, y es fundamental para el freno ovárico y la producción de andrógeno, o sea que cumplen también con el criterio de disminución de la LH. Entonces, no siempre tenemos que dar un anticonceptivo, pero efectivamente el anticonceptivo oral es la piedra angular del manejo hormonal del síndrome ovario poliquístico en el plano de protección endometrial, y el fenómeno estético, pues porque suprimen intensamente la LH, frenan la producción de andrógenos ováricos, que son gran parte del problema. Además, aumentan la producción hepática de globulina transportadora por la potencia del estrógeno oral. Y finalmente, el menos importante es que el progestágeno que utilicemos puede tener un efecto antiandrogénico, cuyo papel es realmente muy limitado. Ahí anoto que de la lista de progestágenos que incluyen todos los anticonceptivos, en realidad no hay ningún dato que diga que hay uno mejor que otro, lo cual permite decirles a todos ustedes que pueden utilizar cualquier anticonceptivo, incluido el que está en los planes básicos, y no podemos decir que sea peor que cualquier otro que contenga un progestágeno que aparentemente es menos o es, digamos, tenga alguna potencia antiandrogénica. En la lista han estado la drospirenona y la ciproterona como antiandrogénicos. La ciproterona ha demostrado algún efecto sobre el acné temprano, pero hay que tener en cuenta que la ciproterona y la drospirenona asociadas al etilenoestradiol en anticonceptivos ha demostrado un efecto trombogénico mayor y tienen alerta trombogénica en todo el mundo, o por lo menos los que tienen ciproterona han sido suspendidos en algunos países. Y de todas maneras no tienen, digamos, sello o autorización para anticoncepción, de tal manera que hay que tener cuidado con la formulación de etilenoestradiol ciproterona. Entonces, en conclusión, podemos utilizar cualquier anticonceptivo, pero si la persona quiere de pronto evitar el rebote del acné durante un tiempo que producen los anticonceptivos estándar, pues le proponemos los que contienen clormadinona, que tienen un efecto antiandrogénico un poquitico, digamos, de expresión clínica visible. Entonces, en general, la idea es cualquier anticonceptivo, eso es importante. Como antiandrogénicos, la lista no es muy larga, ustedes de pronto todos ya tienen
han tenido contacto con la espironolactona, es el que más utilizamos. Agregamos el antiandrogénico adicional al anticonceptivo cuando no hay una mejoría clínica en 6 meses o cuando la expresión del hirsutismo es muy importante. La espironolactona es un bloqueador del receptor de andrógenos. Ustedes saben que es un medicamento que utiliza, es un diurético, utilizan hipertensión como ahorrador de potasio. En general en las pacientes sanas no tiene ningún problema. No tiene ninguna contraindicación, tiene efectos gástricos, hay que aumentar la dosis progresivamente de 25 a 100 miligramos en 2 o 3 semanas, o hasta 200 para algunos. Usamos usualmente la dosis de 100 miligramos diarios en la mañana por el aumento de la diuresis, y la dejamos entre 6 meses y 2 años. El tratamiento justamente no es permanente como el anticonceptivo, siempre hay que aclararle a una mujer que cuando utilizamos anticonceptivos orales o tratamientos hormonales esteroideos como los progestágenos en el manejo del síndrome poliquístico no tienen fecha de vencimiento. Es muy importante aclararles eso, porque nos llegan diciendo que se las mandaron 6 meses y que por eso no las siguieron tomando. Es importante aclarar esa información. Los otros antiandrogénicos se los menciono, probablemente no sean para el uso general del médico. La ciproterona se utiliza más en Europa, pero tiene limitaciones, se consigue como medicamento aislado de 10 y 50 miligramos, pero no lo usamos prácticamente aquí. Y el finasteride y la flutamida, que son medicamentos utilizados como antiandrogénicos en enfermedad prostática masculina. Hay informes de alguna utilidad, pero en la práctica pues no me quiero extender mucho con el uso de ellos. La flornitina, en cambio, se utiliza como crema facial. La flornitina es un inhibidor de la ornitin decarboxilasa, que es una enzima que tiene que ver con un paso de la producción de proteínas estructurales, celulares, que tienen que ver con la formación del vello, por lo que sería como un quimioterápico y no se puede utilizar sistémicamente, solo como crema facial 2 veces al día durante meses. Irrita la piel, es costosa, pero tiene alguna utilidad en hirsutismo facial y a veces la usamos. Es de más uso para los dermatólogos. Recordar que siempre que trabajamos con el fenómeno estético nos tenemos que acompañar de dermatología y de cosmetología. En el plano metabólico, no voy a hablar de infertilidad porque no es el tema muy extenso, la inducción de la ovulación. Voy a hablar en el plano metabólico. Primero tenemos que aclarar si vamos a hacer exámenes. Lógicamente siempre pedimos, ustedes saben que la resistencia a la insulina es angular, es un fenómeno común en la mujer con síndrome poliquístico por encima de las otras personas, y el riesgo de diabetes a largo plazo es mucho más elevado. Siempre pedimos glucosa en ayunas o poscarga si la persona tiene más de 25 kilos por metro cuadrado, si tiene más de 30 años, si tiene antecedentes familiares de diabetes, o en el seguimiento si aumenta de peso en el seguimiento bienal o anual, el control de glucosa. El estudio de lípidos lo hacemos inicialmente y cada 5 años, y sobre todo pues teniendo en cuenta el criterio fundamental del control de peso. Y no tenemos razón para estar midiendo insulina, que todo el mundo mide. El OMA-IR y el OMA no tienen papel en el diagnóstico de síndrome metabólico, no lo utilizamos ni está recomendado por las diferentes asociaciones que manejan esto. Y en el manejo de la alteración metabólica, finalmente, aquella que tiene el peso normal, no tenemos que agregar nada. En las que tienen sobrepeso, que son más del 50%, lo fundamental es la disminución sostenida de peso, aunque no tenemos que recomendar disminuciones muy importantes, como en el caso de cualquier persona con sobrepeso. El 5% tiene valor para control de ciertos fenómenos. Digamos que la clave de esta situación es que el papel fundamental del paciente en el tratamiento del síndrome poliquístico depende de ese autocuidado más que del médico. Aquí pues entran algunos medicamentos. Aclarar para finalizar que la metformina se abusa de su uso porque no es realmente útil o solo es útil en la recomendación fundamental, que es una demostración de alteración de los carbohidratos por glucosa en ayunas o poscarga. De rorlistada y lilaglutide no voy a alargarme mucho, se utilizan como en cualquier caso en medicina interna para el sobrepeso y endocrinología clínica, también los usamos para estas pacientes. Y las técnicas quirúrgicas pues son digamos el reto final en pacientes que no tengan exceso con obesidad extrema, que no tengan mejoría con el manejo. Con la metformina entonces evitar utilizarla para proteger el endometrio, para proponer una disminución de peso, para disminuir el hirsutismo y para inducir la ovulación en general, solo para cuando ahí tenemos documentada alteración del metabolismo de los carbohidratos, porque hay un montón de mujeres jóvenes normales tomando metformina simplemente porque tienen el diagnóstico. En conclusión, el síndrome poliquístico es una condición muy frecuente, con una base familiar importante, pero con un efecto del medio ambiente moderno, con el exceso de calorías fundamental, y que es tan frecuente que nos obliga a tenerlo en cuenta, incluso porque muchos de los fenómenos clínicos asociados no nos hacen pensar en él. Entonces, para que cada vez que tengamos consulta ginecológica lo tengamos en la cabeza.
Y tener en cuenta también que dentro de los criterios de diagnóstico de exclusión, la hiperplasia suprarrenal congénita no clásica es el más frecuente. Y como base de tratamiento son dos cosas grandes. El autocuidado a lo largo de la vida, no son dietas, sino disminución de peso y sostener el peso a lo largo de la vida, y el anticonceptivo oral. Muchas gracias por su atención. Si tu carro se vara, ¿a quién llamarías? ¿Al veterinario o al mecánico? Por eso cuando te enfermas, el médico u odontólogo son los únicos profesionales para recetar medicamentos que solo puedes adquirir en droguerías autorizadas. No te automediques, tu salud es tu vida. Unidos. Gobernación de Antioquia.